otra vez más delante de tu presencia, Señor. Aquí están nuestras vidas y aquí está la vida de tu pueblo y aquí está la vida de tu iglesia reunidos, Señor, en esta noche, Padre, para oír y escuchar su palabra, Dios. Padre, sin antes, Dios mío, queremos pedirle a usted que sea usted, Señor, hablando nuestras vidas. Necesitamos de su palabra, necesitamos de su presencia, necesitamos de su poder, necesitamos, Señor, que usted despierte, Señor, esa hambre, esa sed espiritual a través de su palabra, Dios. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, la humanidad, Señor amado, la humanidad, Padre, ya no encuentra, Señor, ya no encuentra, Padre, ese sentir, ese deseo, esa sed, esa hambre espiritual delante de tu presencia, porque se ha apartado su mente y su corazón ante su presencia. Pero en esta noche, Dios mío, yo te pido, Padre, por los que estamos aquí, Dios mío, te pido que abre sus corazones, abre sus mentes, abre, Señor, su espíritu para que puedan recibir tu palabra, Dios. Yo te clamo, Padre, que sea usted quebrantando todo corazón duro, todo corazón que viene duro ante tu presencia, sea quebrantado por el poder de su palabra. Su palabra, Dios mío, su palabra es la que obra, es la que manifiesta, Señor, en medio de nosotros. Espíritu Santo, yo oro, Señor, por cada oyente en esta noche, Padre. Yo oro por cada oyente, Padre, que están a través, Señor, de los medios. Que tu palabra llegue en sus vidas, Señor. Porque en aquellos tiempos, Dios mío, no habrá pretexto, Señor. No habrá excusa, Padre, porque no oyeron tu palabra, sino que usted, Dios mío, habla de día y de noche, Señor. Habla por las aguas, habla por los vientos. Su palabra, Señor, se está transmitiendo de una manera tan grande. Ahora te pedimos, Padre, que tomes el control, por favor, de nuestras vidas en esta noche. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bendito Dios. Tome su lugar. Queremos hablar bajo el tema el amor de Dios antes de su ira. El amor de Dios antes de su ira. Muchos de nosotros, cuando escuchamos de la ira de Dios, todo ser humano les causa miedo o les da temor. En muchas de las iglesias, en muchos de los lugares, personas que asistan dentro de la iglesia porque han sabido de un Dios que es un Dios que castiga, que es un Dios que cuando falla el ser humano tiene consecuencia. Entonces la gente muchas veces viene a la iglesia porque han escuchado un Dios que es airado, que es enojado. Pero déjeme decirle que a través de la palabra del Señor, amada iglesia, no es a ese Dios. No es a ese Dios. Sí, vemos en la palabra que hay un Dios que verdaderamente sí castiga la maldad, pero sin antes Él muestra su amor con cada ser humano. Pablo presenta una evidencia irrefutable
o indiscutible de la pecaminosidad del hombre. Vemos todo el versículo 18 hasta el versículo que leímos, todo lo que el hombre es: pecador. Y el hombre sabe lo que necesita el hombre: la ira de Dios. Todo pecado, hermano, todo lo que el hombre, la raza humana, es culpable delante de Dios por todo su pecado. No hay un ser humano que diga: yo no soy pecador. El hombre es pecador. Y lo que necesita el hombre es la ira de Dios. Pero más sin embargo, Dios nos muestra a través de su palabra que antes de que Dios comienza a rebelarse en el cielo contra la raza humana merece la ira de Dios. ¿Qué merece usted? ¿Qué merezco yo? La ira de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Qué merece el ser humano? La ira de Dios. Pero antes de la ira de Dios, Dios muestra su amor tan grande y tan maravilloso. Porque la ira de Dios se revela. El ser humano, así como Pablo, él presenta una evidencia indiscutiblemente lo que el ser humano necesita. Y subraya la necesidad urgente que tiene de esta justicia, la cual solo Dios puede proveer y transmitir. Muchas veces conocemos a través de la palabra del Señor. A veces nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios porque igualamos con la ira humana, la cual está motivado por razones personales egoístas o por un deseo de venganza. No debemos de olvidar que la ira de Dios tiene un carácter completamente justo. Mire, yo no sé a cuándo más el Dios me va a permitir hablar de esta palabra, pero yo quiero que lo lleve eso. A veces conocemos a un Dios que es un Dios enojado, airado como nosotros. Pero la ira de Dios, su carácter completamente justo. Muchas veces nosotros hacemos como el ser humano, el ser humano es enojado, como un hombre que se explota por su enojo, por su amargura, por su ira. ¿Qué es lo que hace? Actúa. Entonces nosotros pensamos que Dios actúa de la misma manera. Nosotros pensamos que
Cuando Dios se enoja, comienza los truenos aquí, comienza aquí los rayos aquí, porque Dios está irado. No, hermano. Es innecesario la debilidad, el concepto bíblico, la ira de Dios, el privar su carácter emocional, efectivo, al construir la ira de Dios tan simplemente en su propósito de castigar al pecador o de asegurar la conexión entre el pecado y la miseria, es igualar la ira con sus efectos virtualmente. Elimina la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. La ira es irrepugnancia santa de Dios en contra de los cuales es la condición de su santidad. ¿Cómo actúa el hombre cuando está irado, cuando está enojado? ¿Cómo actúa el ser humano? Mire, ¿por qué hiciste eso? No es que andaba enojado. ¿Por qué actuaste de esta manera? Es que no pude controlar mi enojo. Mire, hermano, el hombre no puede controlar su enojo, pero Dios no es el mismo que nosotros. Sabe que cuando Dios dice la ira de Dios, antes de que esa ira muestra su carácter de amor primero. Es como decirle cuando usted se enoja con su hijo, antes de darle unos hinchazos, mira mi hijo, antes de darte unos hinchos, tómate una coca y después te va a dar unos hinchos. ¿Así actúa usted? No, hermano. Si lo menos que quiere ver es su hijo. Un ser humano airado, hermano, no puede controlar. Entonces Dios nos muestra, por eso dice, porque la ira de Dios se reveló desde los cielos contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. La ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva o de enojo dirigida a personas que no son de su agrado, que no son del agrado de Dios. Es la respuesta recta de la eternidad de un Dios justo en contra del pecado. La ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigido a personas que no son de su agrado. Supongamos, Dios dice, este es de mi agrado, lo voy a tolerar todo. Y este es, como no me conoce, ahí donde yo tengo que... No, hermano, Dios no es así. Como Dios no tiene hijos favoritos. Porque esto está sentada aquí. No me voy a enojar con ella, no me voy a enojar con él. Como este que hace cosas malas, entonces con este sí me voy a enojar. Dios no es así. Dice que Dios dice, porque la ira de Dios se reveló desde los cielos. ¿Cómo? Hay 4 formas que Dios revela su ira. Dice, se revela desde el cielo. La palabra significa descubrir, hacer visible
o dar a conocer. Mire cómo Dios dice, se revela su ira, dice, desde el cielo. ¿Cómo Dios revela su ira desde el cielo? Indirectamente mediante a las consecuencias naturaleza de transgredir su ley moral universal, o directo por medio de su intervención personal, desde la sentencia impuesto a Adán y Eva, desde el fuego y azufre, destruyó por completo a Sodoma y Gomorra, pero sin antes de eso muestra su amor. ¿Cómo muestra su amor? Yo quiero que veamos, número 1, antes de que el diluvio matara a todo el ser humano, levantó a un Noé para que predicara la palabra de Dios. Mire, la gente, hermano, no es porque la gente de repente empezó a llover y la gente no sabemos por qué está lloviendo. Cuando empezaron a subir las aguas, no sabemos por qué. No, el ser humano ya sabía. Porque el Señor levantó a un Noé para predicar su palabra y anunciaba su palabra mientras Noé construía el arca y predicaba la palabra de Dios. Y Dios muestra su amor, ¿cómo? Revelando su palabra, predicando. Noé predicaba la palabra. Ese es el amor de Dios antes del diluvio. El número 1 dijimos, la ira de cataclismo, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos primero, Génesis capítulo 7, versículo 17. Espero en esta noche que usted pueda recibir la palabra del Señor. Génesis capítulo 7, su versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó, dice, a las aguas creciendo. Estoy en el versículo 17. Alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Pero antes de eso, Dios habló con la humanidad. Antes de que el diluvio llegara, antes de que la lluvia comienza, hermano, a descender, entonces Dios mostró su amor. ¿Cuál fue la predicación de Noé? En el versículo
estamos en el versículo 7, dice, en el capítulo 6 del versículo 9 dice, estas son la generación de Noé, varón justo, era perfecto en su generación con Dios. Caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba en la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de Gefor, harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera harás de 300 codos. Entonces Dios le da las medidas. Después de que Noé terminó hacer el arca, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. El amor de Dios antes de la ira. Viendo un poquito de lo que está sucediendo en estos momentos, o hace una semana cabal, que estaba pasando al pueblo de Israel. Estaba viendo unos documentos, un documental que estaban hablando que Dios hace mucho tiempo ha estado tratando con su pueblo. Ahora son leyes que han puesto que ahora no puedes predicar, no puedes hablar de Jesús en el pueblo de Israel. En Israel no puedes hablar de Jesús. Ahí si habla de Jesús eres castigado, cárceles. Y antes de eso, el pueblo, Dios, mire, siempre Dios, antes de que sucediera algo, siempre Dios llega primero. Así como llegó en los tiempos de Noé, antes de la destrucción, antes de que el mundo se sumergiera en las aguas, Dios habló primero. Entonces Dios muestra su amor antes de su ira. Número 2, Dios muestra su amor antes de su ira de Sodoma y Gomorra. Estos lugares, Sodoma y Gomorra, hermanos, no es que no sabían de lo que iba a venir, porque fueron advertidos. Por eso Dios dice en su palabra, Génesis 19 al 24, más adelante estamos, 19, puede unos pasajes más adelante. Génesis 19, 24, 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma, sobre Gomorra, ¿qué dice? Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y a toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad. Y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él
de él y se volvió estatua de sal. Pero antes de eso, Dios envió ángeles para sacar a Lot de esa ciudad. Mire cómo Dios muestra su amor. Antes de que cayera fuego del cielo, Dios envió mensajeros. Antes de que cayera fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, el Señor dice: no esconderé de Abraham lo que he de hacer. Y Dios habló con Abraham lo que ha de hacer en Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham dice: si habrán 50, ¿no lo vas a destruir? Dios dice: claro que no. Y Abraham comienza a hablar con Dios. Dice: Señor, ¿y si hubieran 40? No lo voy a hacer. Mire cómo es el amor del Señor, hermano. El amor del Señor antes de la ira. Y si hubieran 30, no lo voy a hacer. Pero si hubiera 20, Señor, mire, hermanos, vemos la intercesión de Abraham. Si hubieran 20, no lo voy a hacer. Pero si hubieran 10, no lo voy a hacer. Pero al final Dios dice: tú sabes, Abraham, que no hay ni 10. A pesar de que solo era Lot y su familia, Dios mostró su amor con la humanidad. Mire, sacando su familia en medio de las ciudades. Ese es el amor de Dios. Antes de destruir una ciudad, antes de destruir el mundo, hermano, Dios muestra su amor. Por eso usted no se preocupe, hermano. Yo le quiero decir eso: no se preocupe. Séale fiel al Señor. Porque antes de que Dios destruya este mundo, aunque quizás solo usted estando en la iglesia, Dios va a mostrar su amor con usted y lo va a salvar de este mundo perdido. Aunque no más solo usted en su familia, no se preocupe, séale usted fiel al Señor. El amor de Dios no va con cantidades y multitudes. El amor de Dios basta que con una persona esté en la ciudad, porque Dios lo va a salvar, Dios lo va a salvar. El amor de Dios, hermano, no va con que el templo esté lleno. Ahí sí voy a demostrar mi amor, ahí sí voy a mostrar misericordia. No habían ni 10, no habían ni 12, no había, hermano, más de 10 en Sodoma y Gomorra. Lo único que había era una familia. Y Dios envió ángeles a sacarlo antes de la ira de Dios, antes de su enojo, antes, hermano, antes de que el mundo sea consumido por el fuego. Dios mostró su amor. Vamos, 2. Antes del diluvio, Dios mostró su amor. Antes de Sodoma y Gomorra, antes del azufre cayendo del cielo, Dios demostró su amor. ¿Con qué? Mire, Dios mostró su amor con la familia de Noé, con sus nueras y con sus hijos. Dios mostró su amor con Lot, con su esposa y con sus hijos. Ahora, Dios revela, por eso Romano dice que Dios reveló desde los cielos. Hermano, mire, el ser humano lo que necesita es castigo. El ser humano lo que necesita es la ira de Dios. Ahora usted y yo, ¿sabe qué esperamos nosotros?
Esa es la bendición más grande que tenemos nosotros. De esas dos partes, el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, el estudioso de la palabra dice que el mismo Dios, o sea, el mismo Dios, el mismo Dios, el mismo Señor, mire, no había intervención, porque todavía no estaba el Salvador, sino directamente, cuando la ira de Dios es directamente, mire, cayendo fuego directamente del cielo. ¿Por qué? Porque no había una intervención por parte de nuestro Salvador y Jesucristo. Ahora usted, hermano, cómo la ira de Dios se reveló, mire, hermano, para usted y para mí. La ira de Dios se reveló, hermano, en Cristo Jesús. Ahora, dicen el número 3, número 2 estamos. Número 3. La ira de escatológica, o el fin de los tiempos, o del fin del mundo, lo que corresponde al último, el gran día del Señor. Ok, mire, ahora, ¿qué esperamos nosotros? Usted dirá, por eso mucha gente se equivoca y dice, no, es que nosotros ya tenemos a Jesús de por medio. Ahora hay una intervención, porque la ira del Señor, dice, la ira del Señor fue derramado ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Por causa del pecado del ser humano, por causa del hombre. Entonces dice, ahora dice, la ira de la escatológica, el fin de los tiempos, que el fin del mundo, que corresponde a los últimos, el gran día del Señor. Eso es lo que el mundo espera ahorita. Pero antes de eso, así como Noé predicó el evangelio antes del diluvio, así como los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, salva tu vida, escapa por tu vida, fue una predicación directo desde el cielo. Mire, predicador, mire, desde el cielo, por medio de los ángeles, predicando la palabra para salvar a Lot. Y ahora, antes que la ira de Dios, mire, antes de la ira de Dios que se revelara, hermano, la ira de Dios en Cristo Jesús, ¿qué fue lo que predicó primero? Jesús mismo predicando el evangelio. No fue crucificado antes, sino vino, creció, caminó, predicó, sanó, libertó, y ahora después de eso fue en la cruz. Y ahí, amada iglesia, entonces nosotros en estos tiempos, muchas veces la gente se han tomado eso, que ahora la ira de Dios ya fue revelado en Cristo Jesús. Pero le tengo una mala noticia. Porque viene el fin de este mundo. Viene el fin. Ahora, usted no va a decir, bueno, así como Dios trató con Noé, en los tiempos de Noé, así como Dios trató en los tiempos de Lot,
Y así, no, ahora en los tiempos de Jesús, ya, porque ya este es el final. Ya no va a haber otro Salvador. Ahí sí que si aprovechamos el tiempo, debemos de aprovechar el tiempo. La ira de Dios. Entonces, regresamos al texto. Porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se revela desde el cielo. La palabra significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. Dios revela su ira. Dios revela su ira, pero antes de eso revela su amor a través de su Hijo amado Jesucristo. Antes de revelar su ira, antes de revelar la ira contra el pecado del ser humano, pero reveló su amor en Cristo Jesús. Ahora nosotros seguimos en estos tiempos nos sigue revelando su amor a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Saben el tiempo que estamos viviendo usted y yo? Es la gracia, el amor del Señor. Pero antes, mire, antes de que la ira de Dios cayera sobre su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mostró su amor. Por eso encontramos Juan capítulo 3 en su versículo 36. Quiero que vaya conmigo. Alabado, exaltado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice Juan capítulo 3 en su versículo 3:36? Ahora, como la ira de Dios se reveló en el Hijo, ahora nosotros, ¿a quién vamos a correr? Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿cómo usted y yo nos vamos a escapar? Creyendo en quién, en el Hijo. Entonces, todo aquel que se rehúsa a creer en el Hijo, ¿qué dice? La ira de Dios está. Entonces, número 3. Número 4. Ahora viene la ira de las consecuencias. Número 4, la ira de las consecuencias corresponde al principio de la siembra y la cosecha. Ahora la ira de las consecuencias. Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, su versículo 8.
Bendito Dios. Deuteronomio capítulo, alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Si alguien lo tiene, lo puede leer, así para avanzar un poquito. Deuteronomio 9:8. En Horeb provocasteis, ¿qué dice? A ira a Jehová. Y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. La ira de las consecuencias. ¿Cuánta gente están provocando a ira al Señor? Usted dirá, eso fue el pueblo de Israel. Provocasteis a ira a Jehová. O sea, provocaron su enojo. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia, de la rebeldía. El pueblo de Israel provocó la ira de Dios, pero más sin embargo la palabra dice, se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Pero el Señor, mire, el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué? Mejor hay que eliminar este pueblo. Y Moisés le dice, Señor, tú mismo sacaste este pueblo en Egipto y los dejas morir aquí en el desierto. Nosotros necesitábamos, nosotros hermanos, la paga de nuestro pecado era muerte. Nosotros, la ira de Dios venía directamente a nosotros. Y se levanta el Señor Jesús, dice, Señor, yo voy a dar mi vida por ellos. Porque la ira de Dios se reveló desde los cielos. ¿Para quién? Era para el ser humano. Era para usted y para mí. Pero más sin embargo Jesús vino y dijo, no, Señor. Por eso el pueblo no se murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque Moisés habló con Dios y dice, Señor, no. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Por causa de la rebeldía. Entonces, cuando Dios antes de dejar al ser humano, antes de que Dios, por eso yo miraba al pueblo. Es difícil de ver lo que el pueblo de Israel está sufriendo por esas dos naciones. Es difícil ver, pero yo sé que Dios trató de muchas maneras con el pueblo. Así como está tratando con nosotros en estos tiempos. Dios está, mire hermano, viene, en el 2000, en el 2020 o en el 2019, cuando estábamos aquí todos metidos en las casas que nadie quería salir, nadie saliera en las calles, todos. Todo lo que sucede, todo lo que está pasando, Dios está mostrando su amor. ¿Por qué? Porque ya viene, hermano, ya se aproxima, hermano, la destrucción de este mundo. Mire, si
si miramos todo lo que está pasando, mire todo lo que está sucediendo, es porque Dios está mostrando su amor todavía. Mire, si Dios no mostrara su amor antes de su enojo, hermano, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí, porque si Dios se enoja inmediatamente, hermano, mire, basta que con 2 rayos que caigan en el mundo porque nos damos cuenta de nosotros en nuestro enojo. Nosotros no mostramos amor primero antes de nuestro enojo, antes de nuestra ira. ¿Sabe lo que mostramos nosotros primero? Primero nuestra ira y después nuestro amor. Porque no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasaron. Me pasó cuando era niño. Primero me daban unos cuantos hinchados y después me decían, vente a comer, pues me dicen. No sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Cuando fallaba y cuando hacía, mire, a veces en las escuelas a veces nos pegamos entre niños y todo. Y pues llegaba los papás del niño a la casa. No, a mí no me preguntaban. Media vez que llegó el papá del niño, no, es que él pegó a mi hijo en la escuela. A mí no me preguntaban si era culpable o no era culpable. A mí me daban una buena recalentada. Y después de llorar media hora y después me decían, vente a comer, pues, siéntate en la mesa, a comer. ¿Se imagina si Dios actuara así con cada uno de nosotros? Con un error que cometemos, ¿se imagina si Dios actuara, si se enojara primero después de su amor? Hermano, no hombre, ya cuántos de nosotros ya estuviéramos ya muertos. Pero Dios no, Dios muestra su amor antes de su enojo. Dios llama al hombre, llama a la mujer primero, antes de que Dios actúe. Dios llama al hombre primero. Números 11. Números capítulo 11. Espero que se esté gozando en esta. 11 del 1 al 2 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió, ¿qué dice? En ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés: Moisés, ora a Jehová. Y el fuego, ¿qué dice? Se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ella. Mire, el pueblo se quejó a oídos de quién? De Jehová. Y lo oyó Jehová. ¿Qué dice? Y ardió su ira y encendió fuego. Imagínense, hermano. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Que el Señor, a través de su Hijo amado Jesucristo, a través de nuestro Salvador, usted y yo estamos aquí. Cuando, mire, en ese momento dice, ardió su ira y encendió en ellos fuego de Jehová y consumió de uno extremo del campamento. Mire, mire, cuando Dios, ahí sí que de verdad, ahí sí que cuando Dios se enoja no hay quien lo soporta.
Muchas veces nosotros que estoy enojado, pero así andamos, sin hacer nada, y el enojo se pasa solo. Mire, hay momentos que el Señor, cuando tiene que actuar, lo hace. La ira de la consecuencia. Romanos capítulo 2, en su versículo 5. Si ya lo tiene, lo puede leer. Pero por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón endurecido, mire, no sabemos cuánta gente vive en un corazón endurecido y no arrepentido. Pero dice, si a mí no me pasa nada. Mire, a veces yo ni le hago caso a la palabra, a mí no me pasa nada. Mira, aquí estoy vivo y tengo más vida que los... Mire, mucha gente se han muerto, dice, de 20, 25 años. Yo tengo tanta edad y mire, no me ha muerto. Y a veces no le haga caso al Señor. Espere. Dice que está atesorando. ¿Para qué? Para sí. Tenemos que preguntarnos, hermanos, si verdaderamente no tenemos un corazón endurecido, si verdaderamente tenemos un corazón arrepentido. Las consecuencias de la ira. Por eso escuchamos una palabra que siempre dicen, cosecha y siembra. ¿A cuánto tenemos esta palabra? Cosecha y siembra. Siembra y cosecha, ¿verdad? Ok. Siembra y cosecha. Siempre decimos esa palabra, ¿no? Siembra y cosecha. La ira de las consecuencias. ¿Cómo nosotros podemos sembrar y después cosechar? ¿Qué es lo que está sembrando ahora? ¿Qué es lo que está sembrando? Gloria a Dios. Cuando escuchamos de sembrar, mucha gente dice, hablan de dinero, no. Olvídese de eso. ¿Qué es lo que usted está sembrando? ¿Está sembrando justicia o está sembrando ira? Va que muchos de nosotros nos sembraron ira. ¿A cuánta familia aquí? ¿A cuántos jóvenes? ¿A cuántos hombres? ¿A cuántas mujeres ahora que, hermano, no tienen una vida feliz? Muchas veces, hermano, en sus vidas desde niños, mire, les enseñaron que hay que andar bien enojado, que hay que andar con ira, que hay que andar con pleito, aunque el otro no tenga problema, pero ¿qué es lo que está sembrando ahora? ¿Qué es? ¿Por qué mi hijo anda bien así? ¿Qué es lo que sembró? ¿Por qué mi hija actúa de esta manera? ¿Qué es lo que sembró?
Mire, muchos padres desde los niños lo que siembran es, mire, siembran envidia, discordia, enojo, todo lo que siembran a los hijos. Y cuando el niño crece, por eso muchos de los niños dicen, si mi papá pegaba a mi mamá, si mi papá era así, yo voy a hacer lo mismo. No, amada iglesia, nosotros tenemos que aprender a sembrar. Tenemos que sembrar, amada iglesia, la palabra de Dios en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a salir un niño airado, un niño enojado, un niño amargado. ¿Por qué? Porque usted le está enseñando palabra de Dios, le está enseñando el amor de Dios. Entonces cuando ese niño crece, no va a salir un niño enojado ni amargado, va a salir un niño con el amor, con el temor de Dios en su corazón. Pero yo, gloria a Dios, le doy por mis padres. Mire, aunque yo no digo que nos fue tan bien, con manos duros hermanos, nos agarraban. Ahí sé que decía un pastor, yo soy el miembro de la iglesia a obra de Pellizcón, decía. Yo soy cristiano obra de Pellizcón. ¿Por qué? Porque en la iglesia no podías moverte sino el papá estaba así. Y si te movías, otro poquito más. Y peor si hacías cara, otro poquito más. Entonces dice, yo soy obra de Pellizcón. Y gloria a Dios por esa obra, porque ahora doy gloria a Dios. No sembraron odio, rencor, enojo en mí. Sembraron la palabra, aunque con manos duros, pero ahí me tenían y ahí aprendí a orar, aprendí a doblar rodillas, ahí aprendí a levantar mis manos, aprendí a adorar al Señor, aprendí a cantar y por eso doy gloria a Dios que me tiene acá. ¿Por qué? Porque hubieron personas, aunque era con un carácter rígido y estricto, pero ahí me tuvieron. Y por eso estoy aquí delante del Señor. Por eso usted no sienta pena cuando tenga que. La obra del Pellizcón funciona. Mire que el niño sea así. Peor si se duerme, agárrele. Es mejor que crezca un niño, mire, con temor de Dios y no crezca un niño que no sepa nada de las cosas de Dios, pero se sabe todo lo del mundo. La ira de las consecuencias. El pueblo, hermano, el pueblo desobedecía al Señor y el Señor, miren, Moisés dice, no, Señor, no lo hagas. Es tu pueblo. Yo les decía que hubo un tiempo allá en nuestra iglesia, nosotros que se hincaba de aquí para allá, de la puerta a puerta. Porque era una manera que el pastor le funcionó, porque todo mundo que venía a orar venía a dormir. Cuando ponían una hora de oración, ahí teníamos la oración los lunes. Entonces todo mundo que venía, pues claro, vienen cansados del trabajo y todo. Entonces cuando venía la oración, entonces todo el mundo se dormía, bien se escuchaba. Porque todo el mundo comenzaba a dar el señal de vida. Entonces el pastor dijo, no, para que no pase eso, mejor vamos a hincarnos de aquí para allá.
Entonces sí funcionó porque ya nadie se quedaba durmiendo, sino todos de rodillas, porque el lugar estaba amplio, entonces todos de rodillas iban y venían. Y entonces, y a nosotros no nos dejaban atrás, no, porque eres niñito, quédate sentado ahí, no. El hermano nos agarraba y así, aunque no aguantábamos, así, hincando, veníamos, así nos pasaba una hora. Entonces ya nadie se dormía en la iglesia, ya estaba pensando a lo mejor lo hacemos aquí. Mire, vaya que allá tu alfombra, allá no era alfombra, allá era de cemento, sí era de cemento, pero nada de alfombra. Aquí yo me imagino que usted se va a reír, se lo ponemos a hacer así. Porque aquí, mire hermano, pero ni aún así nosotros aprendemos a sembrar las cosas buenas para nuestra vida espiritual. Cuando hay calor, le bajamos el aire. Cuando hay frío, le subimos el aire. Pero ni aún así, nosotros, iglesia, no estamos sembrando, hermanos, para la vida de nuestra vida espiritual, sino a veces seguimos con lo mismo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de ¿qué dice? De la ira, de la revelación de los justo juicio de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos vendrán, Señor, hicimos tales milagros, hicimos señales, pero el Señor les dirá, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí se va a mostrar la ira de Dios. Dice, justa. O sea, el Señor no va a actuar porque está enojado, va a actuar porque es justo. Es lo que el hombre necesita. Pero yo le quiero decir en esta noche, hermano, no espere llegar a ese día. No esperemos a llegar a ese día. Ahorita que el Señor está mostrando su amor, nos llama con amor eterno, dice su palabra. Estamos en número 4. Número 5, la ira del abandono. Mire, dice, la ira del abandono. Por eso en el capítulo 1 del versículo 24 dice, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, la ira del abandono. ¿Qué consiste en quitar la ira del abandono? Consiste en que quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Mire, la ira del abandono, o sea, el enojo del abandono. Todos los que practican tales cosas, por eso mucha gente dice, pero ¿por qué no le pasa nada? Toma, se endroga, tiene 2 mujeres,
narcotraficante y todo lo que hace. Pero ¿por qué no le pasa nada? Vive bien. Usted no sabe que el enojo del abandono de Dios ya lo abandonó. Y por eso Romanos dice, por eso Dios los entregó. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Sus necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza, imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En vez de glorificar a Dios, no lo hicieron. En vez de dar gracias a Dios, no lo hicieron. Ahora dice, por eso Dios los entregó a pasiones, ¿qué dice? Vergonzoso. La ira del abandono. ¿En qué consiste? En que quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. ¿En dónde tenemos el gran ejemplo? Los hombres que hicieron atrocidades en el pueblo de Israel y lo siguen haciendo sin temor. Niños, hombres y mujeres, ¿acaso no sienten temor de hacer eso? ¿Acaso no sienten temor de actuar de esa manera? ¿Cómo? Amada iglesia, la ira de Dios, quizás el enojo de Dios los abandonó, los dejó. Entonces ahora hagan lo que quieran, porque Dios ya los entregó. La ira del abandono, el enojo del abandono. Quiero poner un ejemplo. En los tiempos antes siempre había un vecino que le gustaba tomar y tomar. Mire, la esposa se cansaba. Decía, yo voy a dejar a este hombre. Yo lo voy a dejar. Todo el tiempo está tomado, todo el tiempo estamos sufriendo, todo el tiempo estamos en pobreza. Porque cada pago que recibimos del trabajo de los muchachos tenía 3, 4 niños y la mayoría eran niñas y reciben el pago de la semana de trabajo, trabajando en el campo, hermano. Reciben el pago y el Señor lo tomaba todo y se iba al pueblo y lo gastaba todo. No sacaba para la comida, no sacaba nada. Y entonces la señora dice, yo lo voy a dejar, yo lo voy a abandonar. Ya me cansé. Y hubo un tiempo que sí, pero así venía diciendo, hasta que un día lo vimos con sus niños, con su maleta, y se fue. Y entonces sí, el hombre al segundo día corre para la casa del suegro, porque ya no hay quien le hace la comida, ya no hay quien le está lavando la ropa. El abandono. Pero llega a decir, mira, no lo vuelve a hacer, perdóname, y la señora le vuelve a perdonar y regresa otra vez. Ese es el ser humano. Pero Dios, cuando Dios abandona al hombre y la mujer, hermano, la ira del enojo, o sea, el enojo del abandono. Por ejemplo, esta ira, mire, Salmos 81:11.
Ya estamos terminando, mis amados hermanos. Yo no sé ni qué hora estamos. Pero yo no sé si usted lo está comprendiendo en esta maravillosa hora. Salmos 81, 11. Mire qué dice. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Qué dice? Los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se la abrirán, habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oír, mire, oír la voz de Dios es muy importante. Por eso dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Qué dice? Los dejé. Así como el hombre y la mujer se cansa, los problemas, dice, yo mejor me voy, yo mejor lo dejo. El Señor dice, mejor, que dice, no me quiso a mí, los dejé. Por tanto, que dice, a la dureza de sus corazones, caminaron en sus propios consejos. Todo aquel que no escucha la palabra del Señor, mire, aunque usted diga, yo no lo quiero escuchar el hermano, mejor me pongo papel aquí, no se preocupe por mí, por lo menos que no se preocupe por mí. No, mejor, ¿para qué lo voy a escuchar si es lo mismo que repiten? Por mí no se preocupe. Preocúpese. Preocúpese qué dice Dios. De sus consejos, de sus corazones, dice, la dureza de sus corazones, caminaron en sus propios consejos. Como hay un dicho que dice en el mundo, dice, el que escucha consejo, el que no escucha consejo no llega a viejo, y el que escucha consejo, si usted y yo escuchamos la palabra del Señor, vamos a reinar con Él. Si usted y yo escuchamos palabra del Señor, va a llegar un día, mire hermano, aunque solo usted de su familia le sea fiel al Señor, por usted el Señor no lo va a dejar en momento de su ira. Mi familia no quiere escuchar, mis vecinos no quieren escuchar, mis hijos no quieren escuchar, mis padres no quieren escuchar. No se preocupe, sea usted fiel al Señor con su testimonio, dé testimonio
hable la palabra, predique la palabra. Pero más sin embargo, cuando Cristo venga, no se preocupe. Mire, por eso le decía antes, a veces yo me ponía triste cuando vienen 3, 5 hermanos. Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Pero cuando veo el amor del Señor, que no viene por cantidades ni multitudes, sino viene por un corazón contrito y humillado delante de Él, una vida fiel a Él. Cuando comienza a caer los rayos, cuando comienza, hermano, quizás la destrucción de esta tierra, Dios lo levantará de este mundo, no lo va a abandonar. Otro pasaje más, Proverbios 1, versículo 23. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor. Proverbio 1, capítulo 1 y su versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuando llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando vinieren como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustias, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mis consejos y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, mire, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de su ignorante los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Nos conviene escuchar la palabra del Señor. Nos conviene escuchar la palabra de Dios. Mire, hermano, por muy difícil que sea, mire, y yo siempre le digo, por muy difícil que esté pasando, séale fiel al Señor. Mire, por muy fuerte sea la oposición que tiene en casa, que tiene en su familia, por muy fuerte sea la oposición que tiene, hermano, en su vida cristiana, séale fiel al Señor. Comerán del fruto de sus caminos. Ahí está. Siembra y cosecha. Serán hastiados de sus propios consejos. Aquel que dice, yo sé mucho, yo soy sabio. Aquellos que dicen, yo lo sé todo. Llega un momento donde se van a hastiar de eso, porque se van a dar cuenta que no van a encontrar la vida en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, sino en el consejo de la palabra de Dios. Porque el desvío de su ignorante, dice, porque el desvío de sus ignorantes los matará. Siembra
y cosecha. Y la prosperidad del necio, dice, los echará, ¿qué dice? A perder. Todo hombre, yo siempre digo, mire, hay gente que dice, estaba viendo un documento de los artistas en los tiempos, en los años 80, eran los más, mire, que recibían muchos aplausos, que eran, mire, que eran personas tan importantes. Cuando salía en la tele, todo el mundo los aplaudía. Se murieron de cáncer. Muchos se murieron en la droga. Mire, hombres, mire, hicieron millonadas, adinerados. Hay unos que ya está viejito y dice, la fama no me dejó nada. Ahora me estoy muriendo solo. Dice que tiene no sé cuántos hijos con diferentes mujeres, pero ninguno vive con él. Mire, hermano, yo siempre digo, tortilla con frijolito, pero cuando hay Dios de por medio, vas a vivir feliz a medio de tu familia. Mire, quizás, hermano, mire, comiendo tamalitos, hermano, tamalitos, pero cuando hay la palabra de Dios de por medio, mire, esa bendición más grande, hermano. Puedes estar solo en la mesa, pero ahí están tus hijos. Ahí está tu esposo, ahí está tu esposa, ahí está tu familia. Aunque no tengas quizás los mejores lugares que tú quisieras, pero si tienes a Dios, lo tienes todo en medio de ti. ¿De qué te sirve andar en una mansión tan grande y vivir solo en una mansión? Quizás vivís el lugar más sencillo, pero dele gloria a Dios, porque la felicidad no falta, porque la presencia de Dios no falta, alimento no te falta, porque Dios no te ha abandonado. Estás pasando por pruebas, dificultades, problemas, enfermedades, pero cuando te das cuenta, Dios no te ha abandonado. Hay tanta gente que tienen tanto dinero y están encerrados en un hospital y nadie los visita, pero tú, mire, yo muchas veces, hermano, he visto la mano de Dios. Cuando yo no tenía nada, yo recibía del Señor. Cuando no tenía para gasolina, Dios me proveía. Decía antes, ya no tengo camisa, Dios me proveyó 15 de un solo. Quizás vivís, quizás todo el mundo te abandonan, se alejan de ti porque tú eres un religioso, porque tú tienes tu manera de vivir. Tus amigos se alejan de ti, tus amigas se alejan de ti porque tú solo les hablas la palabra, la palabra. No importa que se alejen todo el mundo, pero que no se aleje Dios de ti. A cuánta gente viven de en fiesta, viven, hermanos, mire, de fiesta aquí, fiesta allá, fiesta todos los días, pero ¿de qué sirve? Dios se ha alejado de ellos. Dios ya los ha abandonado. Quizás les va a ir bueno por un buen tiempo, pero muy pronto verán las consecuencias de lo que hoy están haciendo. Yo le quiero decir a usted, síguele fiel al Señor. Muy fuerte sea sus batallas, véngase y busque del Señor. Muy fuerte sea sus luchas, venga y busca del Señor. Vamos a leer el último texto, Apocalipsis capítulo 7. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
capítulo 7, versículo 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento algunos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otros ángeles que subían de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz de los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué dice?, sellado a sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mire, hermano amado, vale la pena serle fiel al Señor. Este es el final que el mundo espera: la destrucción del mundo. Pero sin antes de eso, dice, espere hasta que terminamos de sellar a los siervos de Dios. Yo no sé en qué etapa estamos. Yo no sé a cuántos faltan todavía para que Dios termine su obra. Porque déjeme decir que ya ha empezado, estamos viendo ya el acercamiento de todo lo que ha de acontecer. Pero más sin embargo, la palabra del Señor dice que los creyentes, los hijos de Dios, no verán la destrucción de esta tierra. Dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Mire, hay que seguir buscando de la presencia de Dios. Mire, no lo haga por mí, ni lo haga por el hermano, no lo haga por la hermana. Si la hermana no viene, véngase usted. Si el hermano no viene, véngase usted. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué etapa estamos en estos momentos, pero sí que sé de que la ira del Señor viene sobre esta tierra. No sobre los que obedecen a la palabra, sobre los que no están obedeciendo a la palabra del Señor. Antes de la ira, muestra su amor. Lo está mostrando con usted, teniéndolo acá. Muestra su amor todavía, antes que el día del Señor venga. El día terrible, dice la palabra. Así que espero en el Señor que usted haya comprendido la palabra del Señor. Lo invito a ponerse de pie. ¿Cuál fue el primer punto que dijimos? Antes del diluvio, levantó a un Noé para predicar la palabra del Señor. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, envió sus ángeles para rescatar a Lot. Antes de que Dios va a destruir esta tierra, envió a su Hijo amado. Y gloria a Dios por eso. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Solamente en Cristo
Jesucristo tenemos vida eterna. Levante su mano. Señor, aquí está mi vida, Jesús. Aquí está mi corazón. Aquí está mi alma, Señor. Gracias por su amor. Gracias por su amor, Jesús. Gracias. Espíritu de Dios, gracias, gracias, gracias. Si has endurecido tu corazón delante de la presencia de Dios, dile: renueva mi corazón. Si has endurecido tu corazón, dile al Señor: Señor, ten piedad de mí. No quiero tener una dureza de corazón. Por favor, Dios. Por favor, Dios. No nos abandones, por favor. No te alejes de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu palabra y ponerla por obra, por favor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Por favor, no nos abandones. Por favor, no te alejes de nosotros. Porque necesitamos de ti. Necesito de ti, Espíritu de Dios. Necesito de ti. Necesito de ti. No me abandones, no abandones tu pueblo, no abandones tu iglesia, por favor, Jesús. Por favor, Dios, por favor, Padre. Gracias, gracias, gracias por su palabra en esta noche. Gracias por su palabra, Dios. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados ante ti, tú no nos has abandonado, Señor. Su misericordia, Padre. Su misericordia, Dios. Todavía, Señor. Ayúdanos, por favor. No desampares tu pueblo. No desampares tu iglesia. Oh Dios, te lo suplico, Dios eterno, te lo suplico, Padre. Quizás hay muchas personas, Señor, que han entrado en una dureza de su corazón. Por favor, no los abandones. Quizás hay mucha gente, Dios mío, que ya no le ponen importancia a tu palabra. Cierran sus oídos para escuchar tu palabra. Prefieren escuchar situaciones, cosas que no, Señor, edifica sus vidas. Por favor, no te alejes de ellos. No los abandones, Señor.
Ten misericordia de sus vidas. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los jóvenes. Ten misericordia de los niños. Ten misericordia, Dios mío. No abandones, por favor. No te alejes de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, yo te clamo, Señor. No te alejes de tu pueblo. No te alejes, Señor, de nosotros. Por favor, Dios mío, ayúdanos a recapacitar todos los días. Ayúdanos a recapacitar todos los días, Señor. Ayúdanos a ser fiel a ti, Padre. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, por favor. Obra en la vida de tu pueblo. Obra en la vida de tu iglesia. Obra, Señor, en la vida de cada hermana, de cada hermano que está aquí, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Padre. A serte fiel, Dios mío, delante de ti. Ayúdanos a serte fiel, Padre, conforme a su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendiga su palabra en nuestras vidas. Bendiga su palabra, Señor, en cada corazón, a cada oyente, Padre, a cada oyente, Dios mío, que hoy, Señor, escucharon tu palabra y estuvieron atentos, Señor amado. Te pido, Padre, que bendiga sus vidas. Bendígalos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, si quizás está en un lugar, Dios mío, donde está solo, cuando nadie está con él, pero su palabra dice, Señor, tú no abandonas a aquellos, Padre, que te son fieles a ti y que oyen tu voz, que escuchan tu palabra. Señor, no lo desampares, por favor. Bendiga sus vidas donde quiera que estén. Te damos gracias, Señor. Alabado y exaltado sea tu nombre, en el nombre sobre todo nombre. Gracias, amado Dios. Muchas gracias por su palabra. Bendiga su palabra en cada corazón.